Amados hermanos, feliz día del Señor. La historia del pueblo de Dios está marcada a través de los siglos por ser una historia de un pueblo en minoría. Y como minoría, además, teniendo que vivir una contracultura en los escenarios en donde le ha tocado desempeñarse. Cuando hablo de pueblo de Dios, me estoy refiriendo incluso al antiguo Israel, con todas sus vicisitudes por las que tuvo que atravesar siglos y siglos. Me estoy refiriendo, al hablar de pueblo de Dios, a la iglesia primitiva, la iglesia apostólica del primer siglo, y a quienes le dieron continuidad, los llamados padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles, en las centurias que siguieron a este tiempo. Y de manera especial hoy quiero resaltar lo acontecido en el siglo XVI, cuando la Iglesia tuvo que emerger por razones de doctrina, razones teológicas, de fondo, con lo que habría de conocer el mundo occidental como la Reforma Protestante. Este surgimiento fue enfrentado por poderes políticos, poderes religiosos, que chocaron contra la Reforma Protestante y contra el pueblo de Dios que se estaba levantando sobre la solidez de las Sagradas Escrituras. Fueron tiempos turbulentos. Ya había habido algunos mártires anteriores, pero en este siglo XVI, Martín Lutero escribió un himno. En el año 1529 entró en imprenta: Castillo fuerte es nuestro Dios. Y tomando ese título de ese himno, que pasó a ser emblemático para todo el movimiento del centro-norte de Europa de la Reforma Protestante, hemos dado título a nuestra predicación en esta mañana. Martín Lutero, el reformador, se inspiró en el Salmo 46 para escribirlo. Este salmo tiene una estructura tripartita. Es interesantísimo, fue escrito por los descendientes de aquel gran músico de tiempos mosaicos, Coré, sacerdote. Y ellos se llamaban, por ser familia, linaje de él, se llamaban los coreitas, los hijos de Coré. Ellos escriben este salmo y lo escriben con un propósito determinado, y es que este salmo sea cantado en el culto judío por la congregación, que lo cante el pueblo. Es un canto, por lo tanto, que lo leeremos en la Escritura en plural. Ciertamente llama la atención, y solamente quiero mencionar cómo estaba escrito, y así consta en las anotaciones originales, para que fuera cantado por voces altas. Y se ha interpretado que esto es por voces femeninas que cantarían este salmo. Tiene inclusive par de momentos de silencio, Selah en hebreo, en donde solamente se oían los instrumentos, pero era una pieza preciosa. Del Salmo 46, de ese salmo, voy a leer para ustedes en Reina Valera actualizada 2015, la primera estrofa y el final de la última. Esto servirá de base para nuestra reflexión. Dice así la palabra de Dios:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Versículos 10 y 11. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hasta ahí. Comencemos el análisis para saber lo que cantamos. El análisis del texto comienza con una declaración de fe. No es un asunto teórico, es un asunto relacional, vivencial, que había experimentado el pueblo a través de 1000 años. Había experimentado que Dios había sido su amparo y fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Es, les digo, una confesión de fe basada en una convicción, y en una convicción no fanática, una convicción que surgía de la experiencia que habían vivido. Este salmo, hermanos, a veces nosotros los hemos utilizado, y está bien, de manera muy personal, cuando estamos en problemas, porque también tenemos nuestra trayectoria de vida de fe, de vida como hijos de Dios, como miembros del pueblo de Dios. Sin embargo, hoy quisiera que lo miráramos un poco como una expresión, como una convicción gregaria, congregacional, eclesial, porque fue escrito con ese propósito, propósito de que lo cantara la congregación entera, que compartiéramos este sentir, esta fe, esta exclamación, que la proclamáramos, no que Dios fue nuestro amparo y fortaleza. Miren que está en un presente, tiempo presente. Dios es. Hoy, es cierto que lo ha sido, pero hoy Dios es, como congregación, como familia de fe, como pequeño rebaño. Dios es, sigue siendo para todos nosotros nuestro amparo y fortaleza. La palabra amparo y fortaleza aquí, fortaleza, se refiere en el hebreo a un castillo amurallado. Es decir, un castillo sólido, una fortaleza que aguanta, es un seguro refugio. Y nuestro canto como iglesia, o nuestra lectura de este salmo como iglesia, tiene que ser, hermanos, desde la unión como pueblo de Dios, como familia de Dios. Aquí no hay lugar al individualismo. Aquí no hay lugar a cantar este salmo o a leer este salmo en el aislacionismo. Aquí no hay lugar para esa soledad voluntaria y a veces hasta negligente. Aquí no hay lugar para el antigregarismo que afecta hoy en día a la iglesia protestante con cierta frecuencia. Somos pueblo, somos familia, somos rebaño, somos hermanos, y por eso llamamos a nuestro Padre Celestial Padre nuestro. Esta es la oración del Señor. Enséñanos a orar. Cuando oren, Padre nuestro. Aquí es Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro castillo fuerte. Y agrega nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quisiera hacer tan solo una acotación a esto del pronto auxilio, porque nosotros tendemos a la impaciencia. No en balde el Nuevo Testamento nos recuerda que parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Y el que siembra debe ser paciente.
Y tenemos que reconocer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero cuando cantamos o leemos esta línea, nuestro pronto auxilio, le damos un carácter de urgencia. Es algo así como que Él va a ser nuestra solución express. Algo que de manera inmediata viene. Cuando yo considero que lo necesito, de una manera rápida se hace presente. Hermanos, el vocablo hebreo es oportuno. Entonces leeré nuestro oportuno auxilio en las tribulaciones. Nuestro oportuno, suficiente y en el momento exacto cuando Dios lo considera que debe intervenir. Él interviene como nuestro oportuno auxilio en nuestros problemas. La palabra tribulación es una palabra muy religiosa, de poco uso fuera de los templos. Pues bien, nuestras estrecheces, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras tristezas, nuestros desasosiegos, nuestras adversidades, nuestros reveses, derrotas, nuestros derribos. Sí, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, amurallado. Nuestro Dios es nuestro castillo, en colectivo, en plural, para cada uno de nosotros también, de manera particular. Hermanos, no debemos de tener pena en confesar con cuánta frecuencia los problemas nos visitan y nuestros estados de ánimo cambian y a veces no tenemos fuerzas para continuar o hay mucho viento en contra que se nos opone. Y quisiéramos tener siempre una sonrisa pintada en el rostro y saludarnos como una vez fue moda en América, en algunos círculos evangélicos, de victoria en victoria. Ese era el saludo. Vamos, pero es que si hay victoria y vas de victoria en victoria, es que has tenido lucha y lucha. Entonces cuenta también que has estado en tiempo de lucha y que el Señor te ha dado la victoria. Voy a leer lo que escribe el apóstol Pablo, incluyéndose él a la carta a los Efesios, a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y se incluye el apóstol. Leo para ustedes. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Noten, hermanos, en esta descripción de la lucha que hace el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia, hay un interés en la pluma del apóstol y del Espíritu Santo para la iglesia, y es que sea consciente del carácter de la lucha, de quién está detrás de esa lucha, de quién ocasiona o intenta ocasionar derrota en la iglesia, en la congregación, en los hijos de Dios, en cada uno de ellos. Que la iglesia calibre la dimensión del conflicto en que está metida por ser contracultura. Como escribe el apóstol Juan en su carta, somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto trae conflicto, conflicto personal, conflicto familiar y conflicto a todos nosotros como iglesia en plural. Que estemos conscientes de la trascendencia de esa lucha. Yo voy a leerlo de nuevo y lo voy a leer ahora en afirmativo. Estamos luchando contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. ¿Nos damos cuenta de la magnitud del conflicto? Hermanos,
Cuando Martín Lutero tuvo que enfrentar, junto con otros de sus allegados reformadores, la Dieta de Worms, allá en Alemania, detrás del emperador Carlos V, detrás del Papa León X, detrás de esos poderes aparentes, definitivamente estaban las fuerzas del mal, del maligno, tratando de acallar a la sagrada palabra que se levantaba en la voz de los reformadores. Cuando nosotros somos atacados hoy en día, cuando nosotros somos marginados hoy en día, cuando nosotros sufrimos de manera particular, individual o de manera colectiva como iglesia, como congregación, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos luchando contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. No perdamos esto de vista. No nos quedemos en las apariencias. Veamos qué está detrás. ¿Cuál es el gran conflicto en que estamos nosotros participando como hijos de Dios en un mundo que se encuentra bajo el poder y al servicio del maligno? En esta situación, sin embargo, recordemos y tengamos presente el carácter triunfal de este coro, de esta estrofa. Dios es nuestro castillo amurallado. Dios es nuestro oportuno auxilio en los problemas, en las tribulaciones. Avanza esa estrofa diciendo, por eso, porque Dios es nuestro oportuno auxilio, porque Él es real. Lo hemos vivido los que ya somos viejos, jóvenes que nos oyen, que oigan esto. Dios es fiel y es oportuno castillo, sólido refugio cuando hay problemas en sus hijos. Por eso continúa de esta forma esa primera estrofa. Dice, en consecuencia, de allí que, debido a, por eso, porque Dios es eso, lo hemos comprobado en nuestras vidas y la Iglesia lo ha vivido por 2021 años y el pueblo de Dios por más de 4000 años lo ha vivido. Por eso, ¿qué? La expresión viene en hebreo antiguo, no temeremos, no temeremos. Sin embargo, cualquier psicólogo nos diría que en nuestras almas, en nuestro interior, en nuestros espíritus cristianos, creyentes, también habita el temor. Y por ello es bueno ir a los originales y entender qué palabra está ahí en el hebreo antiguo cuando dice no temeremos. La palabra es pánico. No tendremos pánico. Ese pánico, leo ahora del diccionario, que derrumba, que confunde, que destruye, que paraliza, que desconcierta. No seremos víctimas del desconcierto, no seremos paralizados, no nos va a destruir las tribulaciones, los problemas que vengan, no podrán, no nos obnubilaremos, no nos espantaremos. Hoy en el texto que se repartió a toda la iglesia desde la mañana muy temprano, leíamos la palabra promesa del Señor Jesús. No temáis, pequeño rebaño, que a mi Padre Celestial le ha placido daros a vosotros el reino. No temáis. Y la fuente del no temor que paraliza, no al pánico que obnubila, confunde, desanima, destroza, derrumba, es la fuente de nuestro Dios, ese castillo sólido. Y aquí desgrana bien el Salmo y pone las posibilidades.
no temeremos aunque, y pone dos, aunque la tierra, los montes se derrumben, tiemblen. Aunque el corazón del mar, es el segundo ejemplo, que rujan sus aguas, que echen espuma y los montes se estremezcan por su braveza. Hermanos, la figura es preciosa. Para los judíos, para la cultura judaica, los montes significaban estabilidad. Y el mar significaba todo lo contrario, inestabilidad. Bueno, lo que se nos está afirmando aquí es que no caeremos en pánico, no nos paralizaremos, no seremos derrumbados, no nos va a destruir, ni a confundir, ni a desconcertar el que lo estable se altere, ni el que lo inestable se agigante. Es decir, aunque los montes tiemblen y caigan, lo estable, lo que nosotros manejamos, lo que tenemos bajo control, lo que damos por seguro, lo que disfrutamos todos los días, lo estable, la rutina de nuestro confort, aunque eso se caiga. Y agrega, y aunque lo indeseado, lo peligroso sea gigante, que es el mar. Los judíos no eran hombres de navegación y siempre vieron al mar como símbolo de riesgo. Era donde habitaba el Leviatán. Vamos, de ahí venían los guerreros filisteos, los guerreros del mar. Los fenicios fueron hombres de mar, los judíos no. Los judíos temían al mar. El mar una vez había intentado ahogarlos. Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios y el poder de Dios, fueron salvados del mar Rojo. Y el mar cedió, abrió para que pasaran por tierra seca los hijos de Dios, el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Eso recordaban ellos, que Dios los salvaría de los peligros que el mar representaba. Hermanos, por eso encontramos una expresión preciosa en Apocalipsis al final ya del libro, cuando dice que en la eternidad del cielo de Dios, donde viviremos por siempre, el mar ya no será. Esa expresión es: no habrá peligros de más allá. El mar dejará de ser. Y el mar era eso para los judíos. Hermanos, problemas, sí, problemas que nos visitan, sí, no los ocultemos, llevémoslos a Dios en oración, pongamos hermanos a orar junto a nosotros para llevar nuestros problemas en oración al Padre, elevar nuestras plegarias a ese castillo sólido, rodeado de murallas. Voy a leer para ustedes cómo el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, y se incluye él también, situación que nos podría ser familiar. Leo de la pluma del apóstol. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Y nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esta es la convicción de un hijo de Dios azotado por vivir su fe en un mundo de dificultades. Ahí viene la pausa y, según escribieron los hijos de Coré en este himno, suenan los instrumentos de cuerda. Calla el coro. No me voy a referir por razones de tiempo a la segunda estrofa, pero evidentemente esa parte media del Salmo es triunfal en grado extremo, es preciosa, cambia de escenario, habla de la ciudad de Dios, habla de Sión, del trono de Dios, de la victoria de Dios, y la imagen que pone es la de un río que trae agua, que refresca, que da provisión,
que sale del trono de Dios. Sí, hermanos, porque la teología protestante, la teología reformada, no era una teología de tinieblas, de Edad Media, no era una teología de miedo, de sembrar el miedo en los fieles, el terror, no, al contrario, es la teología de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de un Dios que es nuestro amparo en las tribulaciones, un Dios que es nuestro castillo, que nos da oportuno socorro cuando tenemos problemas. Esta es la teología reformada, esta es la teología de nuestro púlpito, esta es la predicación en nuestra iglesia. Nuestro Dios está con nosotros y lo repite un par de veces por razones artísticas de composición lírica. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, dice. El Señor de Sabaoth, pone Martín Lutero cuando escribe el himno. Sabaoth es esa, la expresión hebraica, es Yahvé de Sabaoth, el Jehová de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos, porque la concepción de lucha está. Y si está la concepción de lucha, de conflicto, de guerra, de problemas, está la presencia del castillo y está la presencia de la fuerza en términos de ejército, de conflicto bélico. Esta imagen del río que está a mitad del Salmo, sobre la cual no voy a discurrir, es una imagen de vida, de provisión. El profeta Ezequiel la usó, un río sale del cielo de Dios, escribe el profeta. En el Salmo se nos habla de junto a arroyos de agua me pastoreará. Bienaventurado aquel varón que está junto a las aguas de un arroyo. Pero si nos vamos, el Señor Jesús hablaba de el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su interior. En el Apocalipsis, ya al final, penúltima página, se nos presenta la imagen simbólica de un río de vida que sale del trono de Dios. Es esa imagen preciosa en la que no nos podemos detener. Vamos hacia el final del Salmo, vamos hacia las últimas líneas de la tercera estrofa. Habla ahora Dios a su pueblo, a la congregación, a la iglesia, a nosotros. En medio de las tribulaciones, hermanos, en medio del temblor de la tierra, en medio de la agitación del mar, en medio de estas preocupaciones, persecuciones, derribos, en esa situación, Dios es nuestro castillo fuerte, Dios es nuestro oportuno socorro. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quietos. Porque, hermanos, la tendencia es que cuando hay problemas nos agitamos. Y es natural. Es una respuesta natural. Pero aquí se nos pide, en este salmo, los hijos de Coré, los coreítas, escriben que cuando estemos en problemas como iglesia, como familia o a nivel particular, personal, nos concentremos en Dios. Él es nuestra fuente de refugio, nuestro oportuno socorro, y que entonces mantengamos quietud. Ahora, quietud, hermanos, no es cerrar los ojos a los problemas. Quietud no es ignorarlos. Quietud no es ser indiferente. Quietud no es pasividad negligente. No. Quietud es no caer en el activismo. Quietud es no darle lugar a la ansiedad. Quietud es no albergar la desesperación ni la desesperanza. Hermanos, el apóstol Pablo tiene una imagen que traigo en este momento. Quietud es no dar golpes al aire. Dice, quietos, estén quietos, pero no se queden en la quietud. En la quietud y desde la quietud,
desde la reflexión de la serenidad, reconozcan que yo soy Dios. Una vez más, un vocablo hebreo difícil de encontrar porque es una raíz primitiva, es Yadá. Yadá, reconozcan, aquí es entiendan, comprendan, descubran, dense cuenta, recuerden que yo soy Dios. No hay otro Dios fuera de mí. No hay problema mayor. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Tengo el control del devenir. Yo soy. Yo seré. Hermanos, yo creo que parte de lo que debemos hacer como miembros del pueblo de Dios hoy en día, como miembros de la Iglesia, de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es identificar la fuente de los problemas. Identificar, digámoslo así, el antirreino que tenemos que enfrentar. El antirreino que está detrás de muchos de nuestros problemas, de muchas de nuestras tribulaciones como iglesia, como congregación, como miembro del pueblo de Dios. Identificar cuál es el antirreino. No podemos estar peleando luchas trasnochadas que no nos corresponden. Identifiquemos el antirreino hoy. En nuestra Europa, en Norteamérica, en la América hispana, en nuestro occidente. ¿Quién se opone al reino de Dios? ¿Quién tiene que hacerle imposible la vida a los hijos de Dios, que somos nosotros? ¿Quién lo hace de manera astuta, progresiva, estudiada, cosmética, organizada? Nos toca identificarlo. No es tampoco motivo de esta predicación, pero evidentemente reconozcamos que nuestro Dios es Dios y reconozcamos quién es el enemigo de Dios y cómo hoy en día estamos luchando contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Eso tenemos que tenerlo presente. El cierre, el final, es por demás precioso. Dice, exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Habla de futuro, escatología, el triunfo está garantizado. En la parte media del Salmo decía, al clarear la mañana. Vamos, al clarear la mañana, al despuntar aquel día, la tumba quedó vacía. Se garantizó la victoria en el amanecer de aquel primer día de la semana. Al clarear la mañana, despuntó, las tinieblas fueron derrotadas, la victoria está garantizada. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y entonces rebosa el canto de las voces altas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. No es solo que Él es Dios, no es solo que Él es nuestro castillo, nuestro escudo, cantaría Lutero, nuestro buen escudo. No es solo que es nuestro oportuno socorro, no es solo que Él es el Dios de la historia, el Dios que controla los hilos supremos, definitivos de la historia. Es que ese Señor de Sabaoth, ese Señor, ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Pedro, Santiago y Juan, el Dios de Lutero, Zwinglio y Calvino, es el Dios que está con nosotros, hermanos. Esta pelea no es nuestra, es del Señor. La guerra es del Cordero. Participamos en ella, a su servicio, pero Él es quien lidera la batalla. El Señor de los ejércitos está con nosotros
Y a veces cuando nos sintamos, hermanos, derrotados, sitiados en el suelo, pues con nosotros está nuestro Señor. Y Él nos sacará de ese sitio, Él nos sacará del suelo, Él nos levantará. El Paracletos, el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, no nos dejará ir a donde su gracia no pueda sustentarnos. Él es nuestro castillo fuerte. La partitura de Martín Lutero es preciosa, está bastante bien traducida en nuestro idioma. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Él nos librará en este trance agudo. Y luego menciona la palabra santa como la que obtendrá la victoria si sobre ella nos cimentamos. Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno fue escrito a mano por Lutero. Ese dicho que entró a imprenta y pasó a ser el himno lema de la Reforma protestante en muchos países, en el centro norte de Europa y en Estados Unidos luego. Este es el himno que nosotros cantaremos hoy para cerrar nuestro culto, pero quiero que quede en nuestros corazones lo que el Salmo dice al final. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, aquel que en una noche oriental escogió a un anciano llamado Abraham y dijo: a través de ti alcanzaré y bendeciré a todas las naciones de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Ese Dios que le habló a ese anciano allá en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia oriental, es el mismo Dios que llega hasta nosotros hoy y que es para nosotros nuestro castillo fuerte, sólido, amurallado, nuestro pronto oportuno auxilio cuando estamos en problemas, en tribulaciones, cuando estamos acosados, cuando lo estable deja de ser estable y cuando lo inestable se agiganta, aún allí y precisamente allí se hace presente nuestro Dios. Él está con nosotros y Él es fiel. Y que a Él sea la gloria, solo a Él, como escribían los reformadores. Oremos y demos gracias.